Hablemos de infecciones del tracto urinario. Las infecciones del tracto urinario son comúnmente sobrediagnosticadas. Estudios como este demuestran que hasta un 50% de pacientes que han sido tratadas presumiblemente por una infección del tracto urinario en realidad no la tenían. Este sobrediagnóstico no solo deja sin resolver la verdadera causa de los síntomas, sino que también expone a la paciente a otros problemas como la resistencia antibiótica a futuro. Para hacer un diagnóstico adecuado, debemos de reconocer de que las infecciones del tracto urinario se presentan como un ardor al orinar con o sin otros síntomas específicos asociados, como urgencia, frecuencia, sangrado o dolor suprapúbico. En el caso de la pielonefritis, que es cuando afecta propiamente el riñón, se pueden presentar síntomas adicionales como fiebre y escalofríos, náuseas, vómitos o dolor en el flanco. Todos estos síntomas generalmente son agudos y progresivos. Entonces, ¿qué síntomas se atribuyen de manera equivocada a una infección de tracto urinario? Muy sencillo: fiebre aislada, dolor pélvico y dolor de espalda. Y con esto es importante reconocer de que el dolor en el flanco o en el ángulo costovertebral al examen físico solo se puede atribuir a una infección del tracto urinario si la paciente presenta adicionalmente fiebre y escalofríos, porque entonces ahí sí implica la posibilidad de una pielonefritis o absceso renal. En otras palabras, fiebre por sí sola, sin dolor, o dolor en el flanco sin fiebre, es muy poco probable que se deba a una infección del tracto urinario y por lo tanto debemos de pensar en otros casos. El diagnóstico diferencial de síntomas geniturinarios inespecíficos es muy amplia y va desde una vaginitis, una uretritis, cistitis intersticial, infecciones como por ejemplo la infección por el herpes, la clamidia, enfermedad pélvica inflamatoria, inclusive el cáncer vesical o la vaginitis atrófica posmenopáusica. El tener en mente esta amplia cantidad de diagnósticos diferenciales nos asegura de que un dolor de espalda o dolor abdominal o pélvico generalizado no nos lleven hacia un diagnóstico erróneo de una infección de tracto urinario. Pero si identificamos los síntomas de manera adecuada, entonces más del 50% de mujeres que tienen uno o más de estos síntomas específicos y que se han presentado de manera aguda van a tener una infección del tracto urinario demostrada por urocultivo. Ese porcentaje de hecho aumenta más de un 90% en ausencia de síntomas de irritación vaginal asociados. Y por eso es que el diagnóstico de una infección del tracto urinario en esencia es clínica en la gran mayoría de los casos. No necesitamos de un examen general de orina ni de un urocultivo para tomar la decisión de iniciar antibióticos responsablemente. El examen general de orina positivo o negativo no va a aportar información adicional que cambie nuestra decisión de dar tratamiento antibiótico a una paciente sintomática cuando hemos identificado los síntomas de manera correcta y tenemos un valor predictivo positivo del más del 90% clínico. Entonces, el urocultivo, que es el examen de referencia o el gold standard, lo reservamos para aquellos pacientes con síntomas persistentes pese al tratamiento antibiótico empírico o que presentan infecciones a repetición, donde ahí sí se vuelve más importante identificar el germen específico. El uso generalizado del examen general de orina o el urocultivo en pacientes con síntomas inespecíficos como el dolor de espalda o dolor lumbar no solo nos aumenta el riesgo de resistencia antibiótica, sino que también nos puede confundir y llevar a un error diagnóstico. Un general de orina con nitritos presentes o un urocultivo inclusive positivo en una paciente sin síntomas urinarios específicos se considera una bacteriuria asintomática y esta no lleva tratamiento antibiótico en la gran mayoría de las mujeres. El embarazo es una de las excepciones donde la bacteriuria asintomática se vuelve importante. Pero a diferencia de la práctica común, el tamizaje no se hace mediante un examen general de orina, se hace de manera correcta mediante un urocultivo, idealmente entre las 11 y las 16 semanas de embarazo, reconociendo además de que no existe un grado de evidencia para realizarlo 3 veces o más a lo largo de todo el control prenatal de una paciente sana.